Felipe, ¿qué escenario tenemos? ¿Qué escenario tenemos? Definitivamente Panamá empezaba a dar muestras de algún tipo de reactivación, algunos sectores, otros golpeados, tipo hoteles, turismo, prácticamente no despega, pero se veía algún tipo, sí se veía la recuperación, algún nivel en el empleo, algunos sectores, la construcción poco a poco, el comercio y el consumo poco a poco, pero veíamos que ya Panamá, con escenarios buenos de pandemia, la situación económica presentaba algún tipo de mejoría. Con esto de la guerra, ¿qué tanto puede impactar el esfuerzo de Panamá por reactivar la economía? Buen día, lo escuchamos. Con gusto. Preámbulo previo, preámbulo rápido. 2020, la mayor contracción económica que ha visto Panamá en su historia, producto del cierre económico de la pandemia, que nos mantuvo encerrados en casa por una parte muy importante del año, de ese año. Estamos hablando de una contracción real de 18% y ante un escenario paradójicamente muy distinto al de este año, de disminución de los precios, es decir, el cálculo del índice al precio del consumidor estuvo a la baja, primordialmente explicado por los combustibles. En un momento dado en la pandemia, el barril de combustible, el barril de petróleo llegó a estar por debajo de los $17, cuando ya hemos en el pico más reciente sobrepasado los 110, $115, es decir, $100 más, un incremento brutalmente espantoso, si se quiere decir una palabra de una forma muy cruda, lo cual nos llevó a una contracción económica en términos nominales, que es el nivel de dinero que usamos las personas, los hogares y las empresas para entender qué está pasando, de casi 20%. Imaginen eso. Pasamos de una producción de 67.000 millones a menos de 54.000 millones. Sin embargo, resultados muy inesperados. El año 2021, un crecimiento real por encima del 15%, excedió en creces no solamente las proyecciones que teníamos en Indesa, sino las que tenían todos los analistas a nivel global. Nadie la pegó. Afortunadamente, excedió positivamente esas expectativas, una inflación muy contenida, repuntaron sectores inclusive que nadie prevía, como el comercio y el consumo. Probablemente en el consumo parte de eso explicado, por ejemplo, por una disminución en el gasto, digamos, de combustibles, donde quedaba algo de dinero adicional en términos de ingreso disponible. Y el 22 se auguraba como un buen año, el cual podía recortar sustancialmente esa brecha que comenté anteriormente entre el pico de la producción de 67.000, ese valle o ese punto muy bajo de 54. En el 21 terminamos en 63.000 millones de dólares y podíamos estar entonces acercándonos a la producción, a los niveles de producción previa a la pandemia, que antes del 21 se estaba previendo que podía tomarnos hasta el 24 llegar a esos niveles. Bueno, pues llega el cisne negro, lo que se llama típicamente en este tipo de análisis, sobre todo en análisis de entorno. El cisne negro es la invasión de Rusia, comandada por Vladimir Putin, una invasión que realmente, al menos a nosotros en Occidente, completamente incomprendida e injustificada, y en países pequeños y tan alejados del conflicto como Panamá ya estamos sintiendo las consecuencias. Primera consecuencia, incremento de los combustibles. Mencioné pues que pasamos de un punto muy bajo en el 2020 a un punto muy alto a raíz de la invasión, llegándonos a los niveles de combustible desde un punto de vista real de los más altos que hemos visto en muchísimo tiempo. Depende de la forma que se haga el análisis. Algunos dirán en los últimos 20 años, 30, 40 o más. Hay distintas metodologías para realizar ese análisis. Algunos lo comparan inclusive proporciones guardadas con la crisis de los 70s, con el embargo petrolero, con las disrupciones que esto está creando en el mercado. Entonces, Panamá, recordemos, Panamá, nosotros importamos la totalidad de nuestros combustibles.
El combustible no solamente nos afecta el costo de transportarnos en automóviles, como tienen esa imagen, sino el transporte público también, el transporte, por supuesto, de carga de mercancía, que incluye alimentos, que incluye bienes. Es decir, nos afecta de una manera muy importante y en la cual no tenemos forma de amortiguarnos, es decir, somos tomadores de precio. Me llama la atención cuando escucho, por ejemplo, personas cuya preocupación comparto, pero tengo que reconocer que las propuestas que están comentando son poco creativas, es decir, sugerimos que haya una congelación de los precios. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacer eso? Si el barril de petróleo, por ejemplo, cuesta 100 y se aumenta a 120, ¿cómo lo vamos a congelar a 100 si no tenemos forma de controlar el precio? Es decir, eso significa que Panamá solo va a comprar combustibles a 100. Y si el mercado lo vende a 120, ¿no vamos a comprar combustible? Es lo que me pregunto, ¿no? Es decir, comparto la preocupación, pero yo me gustaría escuchar propuestas un poco más creativas, realistas, que se puedan aplicar en la práctica, ¿no? En adición a eso, resulta ser que Rusia e Ucrania están entre los países de mayor producción de granos. Principal grano que nos va a afectar el trigo, la materia prima para el pan. Está el maíz, que es fundamental para la alimentación de la industria avícola y porcina. Panamá no produce suficiente maíz para llenar nuestra demanda de maíz en el país. Por supuesto, no producimos petróleo ni refinados. También se está incrementando el precio del gas natural, que como hoy es titular en los diarios, de que cada vez más vamos a depender del gas natural para la producción de energía eléctrica. Es decir, nos están pegando por donde nos duele, de forma muy importante, con un espacio de maniobra tremendamente limitado para la sociedad. Muchas veces le asignamos estos problemas decimos, el Estado debe hacer, y nos olvidamos que el Estado somos todos. Los Estados somos todos los ciudadanos. Y pensemos creativamente como país, o sea, ¿qué podemos hacer ante un escenario de ser tomadores de precios? Recordemos las medidas que se tomaron en los 70 en Panamá, país tomador de precios. Cosas tan sencillas como, o tal vez muchos, y yo era muy joven, así que yo tengo muy vagos recuerdos del cambio y de estos que estamos aquí, me atrevería a decir, y obviamente de la forma muy elegante posible. Tal vez Fernando y yo podemos ser los únicos que nos recordemos esto, es el recorte de las jornadas escolares. Antes la jornada escolar en Panamá era de doble jornada y terminábamos a las 3, 4 de la tarde, los jóvenes íbamos a almorzar a la casa y regresábamos en buses. Eso se recortó a una sola jornada y jamás regresamos a ese patrón. Dicho sea de paso, interesante, eso puede ser uno de los factores que ha castigado en nuestros resultados académicos en educación. Lo dejo ahí simplemente como un corolario. Así que en los 70s hubo medidas creativas, pensando fuera de la caja, para amortiguar ese golpe del incremento de los combustibles en Panamá. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos? Bueno, hubo una inflación devastadora, ¿no? que destruye la capacidad adquisitiva del ciudadano. Eso provocó, bueno, niveles inflacionarios de 2 dígitos en los Estados Unidos, lo que provocó a inicios de los 80, cuando ocupaba la presidencia de la Reserva Federal Paul Volcker, un incremento brutal de las tasas de interés, donde llegamos a ver tasas de interés de doble dígito de los bonos del Tesoro americano de 12, 14, 15, 16%. Imaginémonos eso, impensable. Por supuesto, eso ponía las hipotecas en 20%, era una locura. Pero frenó la inflación. Frenó la inflación y a lo largo de los años que hizo Estados Unidos fue diversificando su matriz energética, se convirtió en el mayor productor de petróleo del mundo y aún insuficiente para enfrentar su consumo. Es decir, ante la caída de Rusia, complica la situación en Estados Unidos, donde tiene un déficit diario de 5 millones de barriles. Entonces, este cuento largo para resumir: el mundo no se ha acabado. Panamá ha enfrentado situaciones como esta antes y sobrevivimos. Y lo haremos nuevamente. Pero pensemos en medidas creativas realistas. Es decir, no digamos, bueno, legislese que se va a prohibir, qué sé yo, las tormentas tropicales. Eso no va a ocurrir, por amor a Dios. O sea, seamos sensatos y seamos realistas
y pensemos creativamente en cómo podemos enfrentar este problema. Sabrina Bacal. Buenos días, Felipe. Días. Precisamente en Radar conversábamos sobre la ausencia de alternativas, y esta semana hemos conocido que varios países centroamericanos van a poner un freno a la tasa de impuesto que paga el país al combustible como una medida para evitar que los precios continúen al alza. ¿Qué opina usted de ese tipo de medidas? Siempre ayuda, sin lugar a duda. El nivel de impuesto en Panamá es menor que los países en Centroamérica, pero cada centavo, por supuesto, ayuda. Hay que tomar en consideración la normativa legal en Panamá, donde nos obliga, dentro del mismo periodo fiscal, si vamos a eliminar un impuesto, aunque sea temporalmente, tenemos que reemplazarlo con un ingreso sustituto, si es dentro del mismo periodo fiscal. Y eso, no soy un experto tributario legal, y ustedes lo pueden consultar con alguien que sea experto en esa hermenéutica legal. Entiendo que si lo hacemos en periodos fiscales distintos sí se puede hacer sin crear un sustituto, pero si lo hacemos en 2 periodos no tiene ningún sentido. O sea, no vamos a aliviar el dolor de cortísimo plazo, y esperamos que ese dolor no dure tanto como más allá de un periodo fiscal. Dicho eso, se puede hacer, pero nuestra ley nos obliga a tener una renta sustituta, salvo que violemos la normativa y miremos hacia el otro lado. Entonces, conclusión, sí se puede hacer, pero hay que tomar en consideración las reglas con las cuales tenemos que vivir. Nando Martínez. Quería hacer una acotación a mis canas. Yo sí recuerdo muy bien la década de los 70, claro, don Felipe. Y recuerdo también que si bien esto generó una crisis inicial en los 70s, yo recuerdo que esto es producto de que se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Así es. Y la nacionalización de las empresas petroleras que manejaban los carteles del petróleo, sobre todo en Medio Oriente, y que mantenían artificialmente bajos los precios. Pero en la década de los 70 hubo una oleada de regreso. Primero una crisis, es correcto, a la que usted se refiere, pero después hubo una oleada de regreso que se llamó la oleada de los petrodólares, que puso en el mercado financiero mundial miles de millones de dólares en ese momento, y que en el caso de Panamá sirvieron para financiar todos los megaproyectos de la era del periodo torrijista. En ese periodo se hicieron carreteras, hidroeléctricas, hospitales, escuelas, proyectos de vivienda. Todo eso se hizo como consecuencia de esa oleada de retorno. De manera que sí tengo, 80, Felipe... Fernando, y el problema que nos trajo esos petrodólares, no tanto en Panamá, pero en América Latina. Recuerda el caso de México. Nos endeudaron. Que le llamaban la década perdida. Por la deuda, sí. Sí. Ok, mi pregunta va dirigida a un tema reciente. El gobierno panameño ha propuesto renegociar el TPC con Estados Unidos como consecuencia del proceso de desgravación arancelaria contemplado en este tratado. Sí. Primero, no sé si eso es viable, y menos en momentos en que Estados Unidos está extremadamente enredado en temas, en una guerra, ¿no? Y la guerra y las implicaciones económicas de ella, como para entonces poner la atención a un TPC. Y yo creo que Panamá se demoró mucho en prever lo que finalmente podía ocurrir. La primera parte de mi pregunta es: ¿qué tan duro pueden ser las consecuencias para el país, para la seguridad alimentaria del país, que ese proceso de desgravación arranque con el tratado como está? Y la otra sería: ¿qué posibilidades tenemos de cambiar algo? Ok, buenísimo. Me encanta el tema. Uno, peor diligencia es la que no se hace. Me gusta la iniciativa. Igual que tú, no soy muy optimista de los posibles resultados, y se me vienen a la mente varios escenarios. Uno, pensemos siendo brutalmente realistas. ¿Por qué Estados Unidos accedería a eso? Y me pregunto si eso no le crearía un precedente para que otros países se pongan en fila a aspirar lo mismo. Pero bueno, esto no es óbice de que no se trate de hacer esa diligencia.
En términos del efecto del TPC, sí nos está afectando y vemos continuamente titulares. Por ejemplo, el más reciente fue del mercado porcino, y algunos podrían arguir, creo yo, que con gran convencimiento de que hay algo de dumping. El famoso dumping es cuando se tira al mercado productos por niveles inclusive no solamente del precio de tu mercado, sino inclusive muy cercanos al costo o inferior al costo de producción, lo cual es desleal y obviamente se puede pelear legalmente, pero es complicadísimo ganar esos pleitos. Panamá, y hay que reconocerlo, no hicimos la tarea. Cuando aquí empezó ese proceso paulatino de desgravación y de apertura de nuestro mercado a las importaciones de los Estados Unidos, no hicimos la tarea de invertir en infraestructura, en tecnología, en aumento de competitividad de nuestro sector productivo para hacerle frente a eso. Y ya estamos empezando a ver las consecuencias. Eso, por supuesto, duele porque muchos pensábamos y nos equivocamos de que si era inminente esta amenaza de una inundación de nuestro mercado con productos de fuera, eso nos iba a obligar a tomar las medidas necesarias en lo público y en lo privado para poder hacerle frente a esa competencia, cosa que no ocurrió. No habría, paradójicamente, Fernando, yo no creo que habría una inseguridad alimentaria. Lo que habría sería una inseguridad económica, es decir, los productores de esos bienes que no estarán en capacidad de competir con la inundación de mercancía, llámese subsidiada artificialmente o con precios artificiales, van a quebrar. Va a haber una pérdida patrimonial importante. Imagínense la cadena. Préstamos que no se van a poder pagar, personas que se van a tener que despedir, proveedores cuyas cuentas no se van a poder pagar, cuentas por pagar al Seguro Social, al fisco. Es decir, desde un punto de vista económico y de negocios es desastroso. No nos vamos a quedar sin comida quienes la puedan pagar, pero sí se van a quedar sin trabajo quienes están en ese sector. Para mí ese es el efecto humano más dramático y no estamos listos para hacerle frente a ello. Así que, dicho eso, requeriría una habilidad diplomática y de negociación comercial extraordinaria, casi que a los niveles de la negociación del canal. Por supuesto que esto no tiene la relevancia ni las consecuencias del canal, ni para nosotros como país, ni para los Estados Unidos. Y cuando digo para país, no es que para Fernando y para Felipe no sea importante, pero no vamos a tener ese arrastre nacional como se tuvo con una causa como la del canal, ni se va a alcanzar la visibilidad en ese sentido. Pero de todas formas yo creo que vale la pena hacer la tarea y ojalá este sea el campanazo que nos despierte en lo público y en lo privado, sobre todo en lo público. Es decir, tenemos que hacer algo. Y si no es ahora, y si logramos con éxito eso, eventualmente este problema va a regresar. No es simple cuestión de si tenemos éxito y Estados Unidos nos da una oportunidad de renegociar, y como dicen en inglés y decimos mucho en Panamá, y nos da un break en ese sentido, el problema va a regresar. Podría ser patear la lata, pero va a regresar. Así que tenemos que tomar las medidas para, por ejemplo, en industria porcina, en la industria cárnica, en la industria avícola, para mencionar tres muy importantes para Panamá, para mencionar el arroz que tanto consumimos, mencionar varios rubros importantes de nuestra mesa alimenticia, hacer lo que tenga, entender, bueno, qué tenemos que hacer para competir y en qué tenemos que invertir, si es en tecnología, si es en tener procesos de mayor automatización, si es tener mejor infraestructura de carreteras, caminos de penetración, puentes, centros de comercialización, es decir, conseguir a las mejores mentes y a los expertos que nos ayuden a entender cuáles son las barreras que nos impiden competir ante esa situación y que no la vamos a resolver en 12, 24 meses, probablemente tiene mucho más tiempo para empezar a ejecutarla gobierno tras gobierno. Y ojalá algún día aprendamos que el país no es de 5 años.
Cada 5 años, en los últimos 30 años, desechamos no todo, pero más del 50% de las políticas públicas del gobierno inmediatamente anterior como malas. Porque si Juan lo hizo, es malo y Pedro lo puede hacer mejor, y después llega Juan y dice que Pedro lo hace mal y yo lo hago mejor. Nos ha pasado en el turismo, y evidencia de eso es Costa Rica, que tiene 40 años de ser consistente con la misma estrategia, con la misma publicidad, con el mismo plan de inversiones y de políticas públicas, y nos gana con creces, a pesar de tener menos que ofrecer que Panamá. Un ejemplo tan claro como ese, yo creo que se cae de su peso. ¿Cómo está, licenciado Chadma? Gracias por estar con nosotros. Bueno, escuchando No escucho. detenidamente. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí, ¿cómo está? Es Castalia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, escuchando su análisis, y retomando lo que dijo desde el inicio, cómo enfrentamos la inflación, que coincide con lo que han opinado a lo largo de esta semana otros economistas, que es reducir definitivamente los gastos, aumentar el ahorro, invertir en activos que nos aumenten nuestros ingresos. O sea, es tan contradictorio lo que estamos viviendo entonces en materia de administración del país, porque mientras usted nos ha esbozado las cosas que hay que hacer en este momento, pues lo que vemos en el panorama es un panorama muy complicado, donde cada día más sectores se levantan inconformes con las medidas económicas que no están dando resultados, con una huelga de la construcción a la vuelta de la esquina. Hoy, Felipe, hicimos un ejercicio muy básico y que impacta directamente en la vida de los panameños, que es el tranque de toda la vida, pero tranque de toda la vida con los precios del combustible actual. Cómo impacta la economía, la salud, el repartidor de mercancías, en una cadena de desgaste y impacto a la productividad del país, en algo tan simple como el tranque. Y el gobierno previendo si extiende o no después de julio el vale digital del que dependen al menos 500.000 personas. Entonces, dicho esto, ¿cuáles deben ser nuestras prioridades en este momento, tomando en cuenta que tenemos esta situación tan complicada y la presión que tenemos de poder, precisamente como planteaba Nando, poder negociar de la mejor manera ese tratado con los Estados Unidos? O sea, ¿cuáles deben ser nuestra prioridad en este momento en un panorama tan complicado como el que tenemos? Bueno, prioridad. En el país tenemos retos que yo definiría en 2 cuadrantes, urgentes e importantes, para solo concentrarnos en esos 2 cuadrantes. Enfocarnos en los urgentes no significa dejar de lado los importantes. ¿Cuáles son los más urgentes ahora mismo? Diría yo que el mercado del empleo. Ha habido la mayor consecuencia que nos ha dejado la pandemia, ha sido, diría yo, que el sufrimiento humano por la pérdida de empleo y de ingreso. Uno de los mayores en el mundo. Es decir, las medidas sanitarias raya económicas que tomamos en la pandemia han resultado ser costosísimas para el panameño. Sin resultados sanitarios diferentes o materialmente distintos a países que fueron mucho más atrevidos, mucho más liberales en términos de las restricciones, con consecuencias mucho menos duras para la población. Pero bueno, eso ya pasó. Llorar sobre la leche derramada no nos va a resolver el problema. Entonces, efectivamente, lo que tenemos que ir pensando ahora es qué tenemos que hacer para crear empleo. Para crear empleo, por supuesto, requerimos crecimiento económico, no solamente de inmediato, sino de mediano y largo plazo. Y para ello tenemos que analizar, bueno, cuáles son nuestras debilidades. Hoy había un análisis bien interesante en el diario La Prensa sobre el mercado de empleo, y lo que más me llamó la atención fue el comentario de la ejecutiva principal de Manpower en Panamá, donde decía hay 55% de las empresas que necesitan contratar personas y que están activamente buscando, no encuentran
candidatos que cumplan con las necesidades que requieren los puestos de trabajo que necesitan esas empresas. Eso es gravísimo. Es decir, hay oportunidad de empleo, pero no tenemos ni la preparación ni las destrezas para poder llenar o poder ocupar esas oportunidades de empleo. Una evidencia más, alguien lo llamaría de nuestro sistema educativo, yo iría más allá, inclusive de nuestros sistemas de entrenamiento, capacitación profesional, técnico profesional. Si no es que tenemos todos que alcanzar un grado de licenciatura o de maestría, a un buen rendimiento académico para acceder a esos puestos de trabajo. No, muchos de ellos lo que requieren es capacitación técnica, que se puede obtener, por ejemplo, después de terminar los estudios secundarios, como ocurre en muchos países de Europa. Y cito un ejemplo, el caso de Alemania. Tesla acaba de inaugurar una planta de fabricación de automóviles que está creando miles de puestos de trabajo y una inversión de miles de millones de dólares. Y me atrevería a decir que muchos de los trabajadores de una fábrica como esa no tienen un grado universitario, pero tienen un grado, un grado técnico posterior a sus estudios secundarios altamente calificado que le permite ser un operario de fábrica. En Panamá, por las razones que sea, no soy un experto en el tema, no sé si es que porque ha perdido prestigio esos estudios o porque le hemos perdido interés, o porque el ciudadano no le interesa, o porque no logra hacer esa conexión entre en qué debo o qué destrezas debo desarrollar y dónde están las oportunidades. Tal vez esa podría ser una forma de empezar, es decir, divulgar con mayor eficacia dónde están las oportunidades de mejoramiento económico y personal para los individuos, para entrenarnos, desarrollar destrezas y las capacidades blandas y duras para poder acceder a esos trabajos bien remunerados que permitan a los hogares tener una mejor calidad de vida. Señor Chapman, definitivamente aquí va a jugar un papel muy importante que haga el gobierno. Yo por lo menos todavía no tengo claro un plan de reactivación económica, no tengo claro cuáles son las apuestas del gobierno para poner a funcionar la economía. Viéndolo desde otro punto de vista, nos hemos endeudado enormemente, pero me parece que no estamos haciendo uso adecuado de ese compromiso de deuda. Es seguro que nos vamos a seguir endeudando y no veo al gobierno con planes de ahorro, con planes de uso adecuado de los recursos, dinero que todos vamos a pagar. O sea, no veo un gobierno no lo veo enfocado para tratar de poner a funcionar la economía. Y lo que me preocupa, porque lo que ya sí está arrancando es el proceso político electoral. Y los partidos políticos empiezan a hacer campaña. Me preocupa que ambas cosas, un gobierno desenfocado con un proceso político acelerado, pueda desviarnos de las mejores rutas que debemos tomar para reactivar la economía. ¿Está el gobierno haciendo lo adecuado en este momento? Bueno, esa es una pregunta muy amplia y no tiene una respuesta, y la respuesta no es binaria, sí o no. Yo te diría, hay áreas donde creo yo que la está haciendo, y voy a mencionar uno en el tema de vacunación. A mí personalmente excedió las expectativas que yo tenía en los resultados del programa de vacunación. Cuando inició hace un año, jamás, yo confieso que no pensaba que teníamos la capacidad ni el compromiso de lograr los resultados que se han tenido en el tema de la vacunación, que ha sido exitoso y ha sido muy importante para la reactivación económica. Así como hay otras áreas que han sido mucho menos exitosas y en las cuales hemos fracasado, como por ejemplo la transparencia en términos de la utilización de recursos, sobre todo por el nivel de compromiso de endeudamiento y la utilización de esos recursos, cómo se han hecho. Si no conocemos realmente cómo se prioriza esa asignación de recursos. El combate a la corrupción sigue siendo una tarea muy pendiente. El compromiso, por ejemplo, de Panamá
de hacerle frente y retirarnos de las listas discriminatorias. Se dice y se están haciendo algunas cosas, pero no terminamos de salir de estas listas. O sea, me remito a los resultados, no solamente a la voluntad o al discurso. Y así podría seguir. Pero me llamó la atención algo que has comentado y yo creo que es importante analizarlo. Y a veces nos confundimos un poco en estos temas. No podemos esperar tener austeridad o ahorro con estímulo. Realmente son dos planteamientos contradictorios. Si no podemos esperar que el gobierno recorte gastos y que a la misma vez queremos que el gobierno tenga estímulo de gasto corriente y de gasto de capital, que es lo típicamente uno escucha a los empresarios, a los ciudadanos. No, es que requerimos que el gobierno reactive y que gaste y haga, pero por otro lado, no queremos necesitamos que no contrate tantas personas y que no gaste. Esos son contrarios. Tenemos que decir, o queremos una cosa o queremos la otra. En pandemia, sobre todo en el momento más difícil, realmente no hacía sentido, por ejemplo, que el sector público despidiera personas. Así que eso es comprensible. Sin embargo, entrando en la etapa de campaña política, como Axel mencionas, indudablemente se va a repetir el mismo fenómeno perverso de todas las campañas electorales, donde empezamos a contratar a más personas en el sector público, que realmente muchos no tienen nada que hacer en términos de trabajo o de generación de resultados, y están los políticos en la calle prometiendo empleos. Y al tipo que yo voy a poner más plata en tu bolsillo, yo te voy a dar un empleo. Es decir, esa promesa que lo único que hace es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que estamos diciendo, sí, yo te voy a dar un empleo hoy y voy a poner plata en tu bolsillo, pero la va a financiar tus hijos o la van a financiar tus nietos. Esa es la parte del discurso que no decimos, que es la parte engañosa. Es decir, cuando miramos, repasamos esta década, en el momento que se le puso plata en el bolsillo a la gente o se le dieron trabajos, se financió con deuda. Y se hicieron muchas inversiones de bajísima productividad, que nadie sale a explicarlo. ¿Y quiénes la están pagando? No la estamos pagando, o muy poco, lo que estamos ahora mismo en este conversatorio en Mesa de Periodistas. La están pagando los jóvenes que aún estudian y los jóvenes que aún están por nacer, que van a tener que cada vez a lo largo de la vida, para poder pagar la deuda que han estado contratando los distintos gobiernos, sobre todo en la última década, incluyendo, por supuesto, esta gestión, la van a pagar los jóvenes. Y es decir, como adultos responsables, sentimos que eso es lo que debemos hacer y aceptar esas propuestas electorales que nos ponen más dinero en el bolsillo y que nos prometen empleos a sabiendas de que eso lo van a pagar nuestros hijos y nietos. Es la pregunta que me hago. Sabrina. Felipe, en medio de este panorama económico que hemos venido describiendo en la entrevista, primero una pandemia, luego una guerra y el alza de precios, ¿qué opina usted de la polémica Ley 122, que devuelve el 100% de la inversión en incentivos fiscales a aquellas personas que han hecho algunas inversiones turísticas? Creo que ya lo hemos conversado, Sabrina. Yo no estoy de acuerdo con un incentivo del 100%. Y no lo estoy, algunos lo hacen por razones emotivas, morales, éticas, lo cual es muy válido. Yo me remito a los números. Cuando uno hace los cálculos, realmente los rendimientos sobre las inversiones que se obtienen a raíz de esos incentivos son injustificables y son incomparables inclusive con nuestros competidores. Es decir, no han tenido que llegar otros países como República Dominicana, Costa Rica, México, a otorgar beneficios de ese orden de magnitud para desarrollar su industria turística. Sí requiere incentivos. ¿Cuál es el punto exacto? Puede haber cálculos matemáticos diversos dependiendo del tipo de inversión, donde el incentivo, creo yo, que puede sostenerse a niveles de la mitad, a niveles de 75%, 60% de lo que se está promoviendo. Ahora, eso es una opinión de acuerdo a cálculos muy personales que yo he realizado detrás de un sobre. Requiere obviamente un análisis técnico mucho más profundo
invertirle los recursos para hacer ese análisis, más que utilizar el olfatómetro que nos encanta en Panamá y la intuición y tomar decisiones en función de análisis cualitativos y simplemente basados en la intuición de nuestras iniciativas. Yo eso sí sería muy serio y sobre todo cuando estamos hablando de tantos recursos del Estado que son obviamente muy limitados, hacer un análisis lo más técnico posible al respecto. Sí se requiere, sin lugar a duda, incentivar el sector para lograr las inversiones que requiere el país, sobre todo fuera de las áreas urbanas y el área capital, para poder ofrecer una cartera o un portafolio de productos turísticos que nos permita competir con éxito con un país como Costa Rica. Y cuando uno conversa con los expertos en el tema extranjeros primordialmente, nos dicen, ustedes los panameños tienen una cartera de productos potenciales turísticos que ofrecer que supera con creces Costa Rica. Pero Costa Rica tiene 30, 40 años de estarlo vendiendo mucho mejor que ustedes. Muchos de esos incentivos ya se han pagado. Así que mi conclusión sería, y entiendo, Sabrina, que hay un anteproyecto de ley para revisar eso. No entiendo la demora. Mientras más tiempo demora, va a haber promotores que van a estar en derecho de utilizar la normativa legal vigente, que creo yo es, y bueno, ya he comentado, no es la más ideal para el país. Así que el tiempo apremia. Lo ideal sería que ese anteproyecto de revisión de ley rápidamente se presente a la Asamblea, que tenga un campeón que lo explique al país por qué hay que hacerlo y que se aplique con éxito lo más pronto posible. Nando Martínez. Gracias. Sí, en un estudio de un señor llamado Guillermo Chapman. Lo conozco. Creo. Sí. Buen nombre. Sí, se dice que el sector de la construcción creció durante la década pasada de 13.8 al año a representar el 16.7 del Producto Interno Bruto. Pero en ese mismo párrafo se dice que este modo de crecimiento basado en la construcción no es sostenible en el futuro, en virtud del inventario de productos por vender y la dificultad de continuar con una pauta de endeudamiento del pasado. A eso habría que agregarle el incremento del costo de los insumos en la construcción, que se tienen que haber disparado incluso antes de la guerra, pero ahora más con la guerra. Y creo que el sector construcción está quizás en su peor momento. Usted sabrá mejor que yo. Mi pregunta es, ¿qué panorama nos plantea este tema de una posible huelga nacional de la construcción a partir del día 4 de abril? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Me llama la atención la amenaza de huelga en una industria que está emproblemada. Y está emproblemada porque hay un exceso de inventario de productos tanto en el mercado residencial como en el mercado comercial. Es decir, todavía tenemos por delante, nos va a tomar meses o años poder absorber todas las viviendas ya construidas, sobre todo en propiedades horizontales, llámese edificios, de apartamentos y de oficinas que están desocupadas, que nos va a tomar muchos años venderse. Simultáneamente entonces queremos detener la construcción. Yo entiendo las aspiraciones de querer acceder a mayores y mejores ingresos, pero esto lo que va a provocar son varias cosas. Uno, lo que ya has comentado, Fernando, que va a haber un incremento en los precios al consumidor de la vivienda, de oficinas, locales comerciales, en centros comerciales, la construcción de bodegas, en fin, todo lo que tiene que ver con la construcción en el sector privado. Inclusive ese que nos está escuchando que quiera hacer adiciones a su casa unifamiliar, típicamente en las afueras de los centros urbanos, es decir, en la periferia, en la parte suburbana o en los suburbios, va a incrementar esos costos.
Y recordemos que las tasas de interés están al alza también. Es decir, estamos entrando en una espiral donde todos los insumos para adquirir una vivienda están aumentando. ¿Qué va a provocar eso? Eso lo que va a provocar es que la construcción va a crecer menos, que la construcción va a generar menos empleos, va a obligar a muchos de los actores del mercado a buscar sustitución o hacer, es decir, ¿cómo compito? ¿Cómo luego ofrecer un producto a un precio que pueda ser comprado por mis potenciales clientes? Y van obviamente a apelar a mayor automatización, a la construcción preelaborada. Por ejemplo, uno mira en el caso de Europa y algunos países en América Latina donde muchas casas unifamiliares están siendo prefabricadas, inclusive en edificios, y se construyen como un Lego. Y eso se construye, se prepara más por maquinaria, con otro tipo de obrero más tecnificado al que mencioné inicialmente, que lo que requiere es más un operador de maquinaria sofisticada, más que el constructor típico. Así que yo le invitaría también al sindicato de los constructores un poco y explicarle también a sus afiliados qué puede pasar en ese sentido. Y si están dispuestos, que están en todo su derecho, en que varios de esos se vayan desplazando, es decir, bueno, ¿yo cómo te voy a ayudar cuando pierdes tu trabajo? A tecnificarte, a pasar de un obrero en la construcción a un operario maquinario de una máquina o de un robot complejo para la prefabricación de viviendas, y pedir al INADE que los ayude a entrenarse y a reinventarse. Así que eso es algo que yo miraría. Sobre el peso relativo de la construcción, 16, 17, 18% es un número comparativamente alto, mucho más, por ejemplo, que voy a citar países vecinos, Colombia, Costa Rica, donde la construcción en el aporte o el peso relativo que tiene la economía es de un solo dígito, que es lo más típico que vemos no solamente en América Latina, sino en los países desarrollados. Entonces, el argumento sería, bueno, este es un país que todavía requiere mucha infraestructura producto de la construcción, tanto en el uso de vivienda, comercial, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, pero va a llegar un momento dado donde eso obviamente empieza ya a llegar a un nivel donde empezamos a llenar las necesidades del país. E inclusive en muchas de estas partes, nuestra infraestructura en los rubros que he mencionado está más desarrollada y más avanzada que Colombia y que Costa Rica. No en todos los segmentos, pero en muchos de ellos sí. Entonces allí empieza el análisis técnico cualitativo, es decir, ¿cómo explicamos entonces si en muchos segmentos tenemos un mayor nivel de penetración y de desarrollo que estos otros países? Y aquí la construcción esperamos que crezca más y que continúe teniendo una participación en el Producto Interno Bruto alta. Eso no es sostenible y lo que va a ocurrir es un fenómeno normal, se va a ir normalizando eso, va eventualmente a llegar a los niveles más normales que hay en el mundo de participación y de crecimiento. Esperemos que sea un aterrizaje suave, no dramático y que no cause mayores traumas. Y que no ocurra como, por ejemplo, ocurrió en España a inicios de este siglo, donde hubo un exceso de construcción, donde había infraestructura fantasma, había aeropuertos donde no aterrizaban aviones, edificios donde no vivía nadie, donde había centros comerciales que nadie ocupaba, y eso, por supuesto, creó una crisis económica, financiera en los bancos que repercutió en el empleo y en la calidad de vida de los españoles. No queremos que... Y entonces ese sería exactamente lo opuesto a un aterrizaje suave. Sería un aterrizaje accidentado que no queremos. Tengo comentarios de nuestros oyentes y televidentes. Lo que dice el señor Chapman en relación al tratado con Estados Unidos es correcto. En el 2009, Colombia firma su tratado y de inmediato la Cámara de Comercio de Bogotá inicia un proceso de formación empresarial en el cual yo participé, dice mi oyente, y preparamos a empresarios pymes para poder enfrentar esa situación siendo más productivos, más eficientes y más competitivos. Gracias por compartir esa experiencia. Buenos días a todos. Es hora de que el gobierno asuma el precio político que representa la eliminación de varios subsidios. Es cuestión de números. El país recibió poco más de 2.000 billones del Canal de Panamá y los subsidios superan esas cifras. ¿Se imaginan la cantidad de empleos que generarían proyectos de infraestructura con esa cantidad
de dineros invertidos, opinan nuestros oyentes. Hay uno más que comparto. Desde los años de 1970, Japón se enfrentó a la desarticulación de este producto del sistema educativo de nivel medio y superior y la oferta de empleos, principalmente en el sector industrial. Ellos resolvieron este problema mediante la creación de centros de entrenamiento y capacitación de nuevo personal en las mismas fábricas donde se demandaba nueva mano de obra. Gracias a todos por sus atinados comentarios. Quisiera comentar algo y se me había, quedé por detrás del tema de los subsidios. Está, por ejemplo, el subsidio a la vivienda. Hoy en día tenemos un subsidio a la vivienda hasta de 180.000 balboas. Desde un punto de vista técnico no hace ningún sentido. Sí, deberíamos estar subsidiando las viviendas realmente donde los hogares de menores ingresos tienen dificultad y jamás van a lograr acceder a una vivienda. Eso, el costo fiscal o financiero para el Estado es insostenible. Y prueba de ello, los invito, si no me creen, miren en los tiempos en que los cuales los gobiernos logran cumplir con la entrega de los subsidios hipotecarios a quienes tienen que hacerlos efectivos al comprador de viviendas. ¿Y por qué? Y los invito también a repasar cuántos proveedores de financiamiento, bancos u otros, en el mercado de interés preferencial se han retirado del mercado producto, esto que acabo de comentar. Así es. Entonces, ¿por qué? Y yo creo que no lo hacen por capricho los gobiernos, lo hacen porque el costo financiero y el flujo de caja de enfrentar eso es altísimo e insostenible. O sea, veamos las evidencias y realmente no pretendamos tapar el sol con un dedo. Felipe, un último comentario. La caja del Seguro Social, el costo de que este gobierno no atendiera, tratar de resolver sobre todo el programa de invalidez, vejez y muerte, el fracaso del diálogo. ¿Qué va a suceder? El pronóstico. Bueno, empecemos por atribuir responsabilidades. Son responsables los tres últimos gobiernos. Los dos gobiernos de la década pasada y el presente gobierno. Los tres han ignorado olímpicamente el problema y no han tenido ni la responsabilidad ni la valentía política de hacerle frente al problema. En los últimos 30 años solamente dos gobiernos han tenido esa valentía política. Lo hizo el gobierno del difunto presidente Endara, que en paz descanse, y también se hizo en el gobierno de Martín Torrijos. El gobierno de Ernesto Pérez Valladares lo hizo en las jubilaciones especiales. No le tocó en el programa del IBM tradicional porque ya lo había hecho el gobierno inmediatamente anterior, pero esto requiere una revisión continua. Es decir, se debió haber hecho en los tres gobiernos que después de la reforma del 2005, que no lo hicieron, y los tres lo han entendido, y los tres han tomado la decisión de patear la lata hacia adelante y hacer que el problema sea cada vez más grande y financieramente cada vez más difícil de resolver. Y tenemos un problema. El programa, hay dos programas de pensiones que maneja la Caja de Seguro Social. Uno, que es un sistema de reparto de beneficios definido, donde las pensiones se pagan con los aportes de quienes continúan aportando y financian la jubilación de quienes ya se han retirado. Y ese sistema, ese programa está cerrado, no están entrando nuevos cotizantes. Así que es matemáticamente simple entender que va a tener un saldo negativo por muchos años. Tenemos que tomar la decisión dura de cubrir ese saldo negativo hasta que ese programa llegue a su extinción y paguemos la última jubilación de obligación que tiene ese programa. Las propuestas que yo he escuchado hasta el momento no resuelven el problema, todo lo contrario, lo están agravando. O sea que más allá de que el gobierno sea, y el gobierno no es quien llamado a resolverlo, lo tenemos que resolver los ciudadanos porque eso implica en muchos casos revisar los parámetros de los programas. ¿Qué son los parámetros? ¿Cuánto cotiza el trabajador? ¿Cuánto cotiza el empleador? ¿Cuántos años de cotización necesitamos? ¿A qué edad nos jubilamos? ¿Con qué salario nos vamos a jubilar?
son parámetros que tenemos que decidir, no el gobierno, los tenemos que decidir los privados, los tenemos que decidir quienes cotizan y quienes cotizan, que son trabajadores y empleadores, y no se ponen de acuerdo. Y las propuestas que escucho no van a resolver el problema. Es más, cuando veo el diálogo, realmente es altamente decepcionante, y los invito a que sigan el diálogo. El diálogo se pone a discutir temas como: debemos discutir en esta mesa el modelo económico que tiene el país. Debemos discutir cómo se administra la caja de seguro social. Debemos discutir el desabastecimiento de medicamentos. Y realmente o no comprenden realmente la magnitud del problema que tenemos, o sí lo comprenden y no hay voluntad de discutirlo y de atacar el problema. Es lo equivalente a que si tenemos nuestra residencia, tiene un incendio, hay un fuego, y nosotros estamos preocupados porque el césped del vecino o la basura o el césped del vecino no ha sido cortado. Es decir, realmente se convierte casi que en un comportamiento irracional, hasta incomprensible. Felipe Chatman, economista, socio director y presidente de la Junta Directiva de Indesa. Muchas gracias, Felipe. Con gusto. Buen día, gracias por acompañarnos. Un análisis, una radiografía muy completa, muy interesante de lo que estamos viviendo en materia económica y hacia dónde va el país. Y que ha generado